La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza. La reforma. Yo vengo de un pueblo de Casanare. Vine acá a Bogotá con la ilusión de poder estudiar. Quedé en embarazo, ahora tengo un hijo. Eh, con el recorte de los subsidios de bienestar me tocó poner una chaza para poder comer yo y para poder terminar mi universidad y para poderle dar algo a mi hijo. La chaza fracasó porque pues con la reforma se prohibió muchas cosas, incluyendo eso. Además con los recortes de bienestar no sé ahora cómo voy a hacer. Y pues también ahora es disque ilegal bloquear o manifestarse contra algo que uno no considera correcto. Pues me tocó ya quitar la chaza porque ya nadie me estaba comprando, nadie se acercaba y pues perdí todo el producido y es imposible trabajar así, la verdad. Paola, como muchas chaceras, se queja de la propuesta a la reforma estudiantil, porque plantea prohibir las ventas informales en la universidad, que son el sustento económico de muchos estudiantes como ella. Lo que no sabe es que existen otros factores para que haya perdido su trabajo, como el nuevo auge de las máquinas expendedoras. Paola compra en ellas víctima de su propia alienación. Las máquinas, al igual que la reforma, se presentan neutrales superficialmente en el mundo de la pseudo-concreción, pero es otro el proceso que sucede en el fenómeno en sí, en la base económica. En esta ocasión nos sumergiremos en lo que esconde la reforma para poder entender verdaderamente el problema de Paola. ¿Cómo se presenta la reforma? Do you know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man? Do you know the Muffin Man who lives on Drury Lane? Yes, we know the Muffin Man, the Muffin Man, the Muffin Man. Yes, we know the Muffin Man who lives on Drury Lane. La realidad. Luego de una lectura juiciosa de la reforma, estudiantes y profesores se opusieron claramente, mostrando sus evidentes contradicciones, las cuales se pueden resumir en 3 puntos. Primero, la eliminación de los estímulos de bienestar universitario. Segundo, su carácter antidemocrático. Y tercero, la criminalización de la protesta. Pocos días después de la entrevista con Paola, los estudiantes lograron tumbar la propuesta gracias a paros y asambleas constantes. Sin embargo, ahora no se tiene claro lo que se propondrá. La elaboración de una propuesta adecuada es clave, así que recorrimos la universidad preguntando a los diferentes sectores sociales cómo solucionarían las 3 críticas que se le hacen al abortado proyecto de reforma. Eliminación de los subsidios de bienestar. Empezamos nuestra ruta con Nicolás, un joven de la Juventud Comunista Colombiana. Principalmente pues está quitando un incentivo y también unos beneficios que tenían estudiantes, sobre todo que lo necesitan dentro de la universidad. Entonces esto impide que gente de estratos pobres pueda mantenerse en la universidad en sentido de transporte o de copias, y además imposibilita pues la estancia de los mismos y también dificulta que muchos estudiantes que tienen un buen papa o buen promedio o algo pues tengan esos incentivos que antes tenían para realizar eso. Entonces con eso se generan muchos problemas y generas una cultura elitista dentro de la universidad donde solo la gente con plata, que generalmente vive en estratos altos obviamente, pues llega acá, y la gente que tiene poca plata de estratos bajos pues no tiene la posibilidad de entrar. Entonces la universidad se vuelve cada vez más restringida y más enfocada hacia unos estratos específicos. Élites, estratos sociales. Para entender a Nicolás hablamos con Lorena, la hija de un directivo de la universidad. Es que todos son unos mantenidos ahí, o sea, que trabajen, que estudien, no sean vagos. O sea, ¿para qué bienestar si lo podemos pagar? Pero estas respuestas siguen siendo insatisfactorias. Hay que irnos al extremo y creo saber dónde lo podemos encontrar. Valientes y
son inteligentes, y son ordenados, que son estudiantes de la Nacional. Son hijos de esta universidad, de esta matriz de rebeldía, porque tienen una educación de calidad, lo evalúo como producto, carajo. Participación en lo público es en última instancia la participación en el poder político. Pero antes que nada, ¿qué sería el anarquismo? ¿Sería igual al caos? Anarquía viene del griego que significa ausencia de mandato. Entonces, anarquismo sería su doctrina política. Si quisiéramos volver a sus antecedentes, nos tendríamos que remontar hasta Grecia, con Diógenes de Sinope. Luego nos devolveríamos a Inglaterra, con los luditas. Después de eso nos iríamos a Francia, primero con Fourier y los demás socialistas utópicos y luego con Proudhon, el primer anarquista. Luego nos tendríamos a trasladar a España, Estados Unidos y por último a Ucrania. ¿La reforma? ¿La reforma? No deberíamos de creer en estatutos, ¿qué es eso? Nosotros no debemos estar regulados. Ella es Tania, una narcocomunista. Su libro favorito es La conquista del pan. Pues la verdad nosotros sí estuvimos ahí, yo tengo hasta fotos, son súper bonitas. Estuvimos ahí apoyando, digamos, que la bajaran. Él es Andrés, un colectivista. Y como muchos anarquistas, desde Bakunin es un pequeño burgués. Para los anarquistas es importante el concepto de comunidad y la vida en ella. Se plantean una refundación moral del hombre, en una suerte de optimismo antropológico. Creen firmemente en la transformación de la sociedad y que ésta comienza por el individuo. Si éste mejora, es posible alcanzar una sociedad utópica. El horizonte anarquista es cándido. Se plantean ciudades con características imposibles en sociedades capitalistas, como las que plantea Campanella, organizadas de forma geométrica, sin explotación laboral y con tiempos rígidos, un poco tal vez como el pueblo de Macondo, cuyas casas estaban ubicadas todas a la misma distancia del río, lo que nos ayuda a entender la visión igualitaria de los anarquistas. Por ello es que el anarquismo solo es posible en sociedades pequeñas. Finalmente, se plantean políticamente la autoorganización y económicamente el intercambio justo, pero este último no es el único. Podríamos hablar del mutualismo proudhoniano, el colectivismo bakuniano y el anarcocomunismo de Kropotkin, tres sistemas económicos diferentes, todos anarquismo. Realmente lo que une a los anarquistas es la crítica al capitalismo, sea por el sistema que se quiera. Esto nos lleva a afirmar que no existe una teoría anarquista propiamente dicha, porque precisamente ellos no se ven cambiando el sistema capitalista, sino más bien se conforman con introducirle pequeñas modificaciones. Definitivamente, los anarquistas no están dispuestos a la disertación teórica, sino a la acción, tampoco a la modificación del sistema, sino a huir de él. ¿Quiénes podrían ser entonces dichos sujetos? Puede ser el extremo pobre, el pequeño burgués, el lumpen, caracterizados todos por tener una condición marginal al sistema. Resumiendo, si se quisiera caracterizar al anarquismo, se diría que es autoorganizativo, niega al Estado pero no al gobierno, es federativo y es anticapitalista. Después de resolver qué es el anarquismo y de dónde surgió, ahora se origina una nueva cuestión. ¿Qué es el comunismo? Con el siguiente video responderemos a esto.
Las personas entrevistadas hicieron una crítica a los puntos de la reforma. ¿Cuáles son los polos que están en discusión frente a la reforma? Unos son los que defienden la reforma, lo hacen de una forma súper sesgada y principalmente lo hacen con un discurso con animadversión hacia las personas que están en contra, con la denominación de mamertos, y además tienen críticas sin fundamentos, o sea, solo se fijan en cosas de redacción y eso, pero en realidad ignoran los verdaderos problemas de la reforma. O sea, es más que todo una crítica sin sentido a los verdaderos problemas que tiene la universidad. Y por otro lado también están los anarquistas, que a pesar de que tengamos algunos puntos en común en cuanto a fines, ellos generalmente solo apoyan la movilización y los bloqueos, no tienen un plan de acción y no tienen ninguna propuesta. Ellos principalmente, pues sí, ellos nos han ayudado a bloquear y a eso, pero cuando se les propone hacer una propuesta que ayude a los sectores bajos o ayude al bienestar y eso, ellos se niegan, ya que dicen que la aplicación de incentivos de bienestar y eso no es igualitario, y además consideran que, pues, que se quede con una reforma en la que la educación sea igual para todos y eso. Pero entonces ellos tienen una concepción muy idealista, no son realistas y tampoco tienen un plan de acción. Pues aparte de los bloqueos y toda la movilización estudiantil que se hizo, nosotros junto con otras organizaciones de la universidad se hizo un pliego de peticiones y se está dentro de un proceso de creación de una nueva reforma. Nosotros no tenemos un plan de acción, nosotros somos la acción. Nosotros estuvimos allá, yo no vi a ningún marxista que hizo la reforma allá copiándola, no lo vi allá al frente de Uriel Gutiérrez allá quedándose todos los días en los campamentos, yo no lo vi a ninguno. Hicieron la propuesta de reforma, pero eso no hubiera servido de nada si que nosotros hubiéramos estado ahí todos los días acampando, estuviéramos todos los días pintando grafitis y estuviéramos Nosotros estuvimos al frente. Sí. Nosotros estuvimos al frente. Pero nosotros estamos de acuerdo en algo y es que esa reforma se debe quitar. O sea, podemos diferir en muchas cosas, pero nos une es la crítica. Ella puede ser más radical pero esa es la cuestión del anarquismo. El anarquismo no es solo uno, el anarquismo, hay muchos anarquismos. Entonces yo creo que eso es lo importante. Para nosotros lo importante es la crítica y la acción. Blandos. Si vamos a tumbar esa reforma, no vamos a permitir que otra reforma se suba. ¿Para qué reformas? ¿Para qué controlar todo eso? Nosotros no tenemos que estar controlados por ninguna clase de estatutos ni nada de eso. Nosotros tenemos que autodeterminarnos. Segundo, carácter antidemocrático de la reforma. Creo que todo porque se realizó en las sombras, o sea, no se tuvo en ningún momento en cuenta a los estudiantes y se aplicó de una forma autoritaria, o sea, no se consultó en ningún momento. Y en segundo lugar, porque dentro de los parámetros y dentro de los puntos de la reforma se muestra en numerosas ocasiones que esta reduce la participación estudiantil, la vuelve solo algo opcional, no la vuelve vinculante, y aparte de todo eso, reduce muchos espacios de participación estudiantil. La reforma siempre ha sido antidemocrática. Todos esos estatutos, todas esas leyes no deberían existir. Nosotros deberíamos de autorregularnos cada uno. Es que la democracia directa aquí no se puede, las asambleas fueron un fracaso y yo sí quisiera democracia pero directa. Pero la democracia sí capitalista es representativa. Entonces yo creo más en la autoorganización. Completamente democrático, o sea, nosotros elegimos ahí un representante, él tiene nuestro voto, nuestra palabra, obvio que es democrático, así como el Senado y todos nuestros representantes. Tercero, criminalización de la protesta. Los artículos de reforma se consideran como ilegales y se criminalizan actos como los bloqueos o otras protestas que impiden el funcionamiento normal de las actividades académicas, que han sido pues una tradición en la universidad y que han tenido importantes efectos a lo largo de toda la historia de la universidad. Entonces literalmente las movilizaciones dentro de la universidad se están criminalizando. Pues esa es nuestra forma de expresarnos, ¿no? Pues la protesta, yo creo que la protesta es importante, pero me parece mucho más importante que nosotros, o sea, que convirtamos esta ciudad universitaria, digamos, en una ciudad prácticamente utópica. Yo sé que es difícil porque somos muchos, pero yo creo que es posible porque, o sea, nos debe unir, digamos, ese sentimiento prácticamente de una leña. Ay, esos mamertos asquerosos que andan tirando piedra por ahí, la vez pasada casi me atacan, qué horror, que criminalicen la protesta, o sea, ¿qué les pasa? Nosotros tenemos aquí muchos mecanismos democráticos. Ay, se nos está llenando de trastos altos en la universidad.
qué Ya no es boleta. pública sino privada. Qué boleta. Guácala, o sea, que sea. Luego del video se pudo evidenciar los diferentes puntos de vista, teniendo como referencia principalmente las líneas de pensamiento anarquista y comunista. La polémica se despertó principalmente en torno a 3 puntos: el bienestar, que afecta directamente a los estudiantes, tal y como vimos en el caso de Paola, su estadía en la universidad se vería comprometida en el momento que se ponga en función la reforma, y como ella, serían muchos los estudiantes los que se verían perjudicados por la modificación en el programa de apoyos y subsidios. La antidemocracia se ve reflejada teniendo en cuenta que esta reforma se construyó sin la presencia efectiva del estudiantado. Este punto se ha convertido en uno de los planteamientos que más ha generado discusión. Como la criminalización de la protesta lo único que hace es quitarle un derecho civil a los estudiantes.